Bueno, entonces, nos habíamos quedado, ay, espérenme, déjenme los hago chiquitos. Ay, qué boba. Nos habíamos quedado en las proteínas, que era el último bioelemento que nos faltaba. Las proteínas son unas biomoléculas bastante complejas. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción el azufre. ¿Ok? Se caracterizan por tener un gran tamaño. Tienen tamaños muy, muy grandes, pues tanto que pues pueden llegar a formar estructuras funcionales, como lo habíamos visto en las exposiciones de la mañana, que vimos que algunas proteínas tenían que ver en la función estructural, ¿no? En la formación de cabello, de uñas, de huesos, etcétera. Entonces, son polímeros lineales, es decir, están como acomodados de manera lineal, de aminoácidos, o sea, las proteínas están conformadas por los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Ahorita se los voy a explicar. ¿Qué son los aminoácidos? Entonces, en la mayoría de los seres vivos, las proteínas están formadas por 20 clases de aminoácidos, 20 aminoácidos diferentes que tenemos presentes en nuestro cuerpo para formación de las proteínas. ¿Puedo cambiar a la siguiente diapositiva? Ustedes me dicen. ¿Sí? No, mis, espere. Ah, ok. Entonces, las proteínas, bueno, hay muchas proteínas, hay de diferentes tipos, sirven para muchísimas cosas. Todos hemos escuchado hablar de la insulina, ¿de qué otra proteína? De la caseína, de la lactosa, ¿no? Todas estas son proteínas y cada una va a tener una función. ¿A poco la cafeína es una proteína? No, la caseína. Por eso la del café, ¿no? No, la caseína, que se encuentra en la ¿Y esa leche. en dónde se encuentra? En la leche, igual que la lactosa. Son proteínas de la leche y bueno, de hecho, cualquier mamífero que produzca leche produce caseína, no cafeína, caseína, con S, caseína. La lactosa, la insulina y bueno, hay muchísimas, hay incluso hormonas que son a base de proteínas. Habíamos visto que también había lípidos, pero en este caso estamos hablando de proteínas. ¿Puedo cambiarle a la siguiente diapositiva? Ok. No, mis, me falta el último punto. Ok. Existen 20 diferentes tipos de aminoácidos que van a formar a este tipo de proteínas. Otra que conocemos también es el colágeno, que mencionaron en la mañana. ¿Para qué servía el colágeno? ¿Qué nos ayudaba a formar? ¿Alguien se acuerda de la exposición de Nadine? ¿Sí fue de Nadine o de Nicole? Ya no recuerdo. Parte de los huesos, ¿no? Partes de los huesos en el colágeno, sí. Los refuerzan, ¿no? Aunque es poco, ¿no? Es menor. Está más presente Cabello. en las uñas y en el cabello. Ok. ¿Listo, Clau? Sí. Ok. Entonces, los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Existen alrededor de 20 tipos, que ya se los había mencionado anteriormente. Son las unidades básicas de la proteína, ¿ok? Son las unidades básicas de la proteína, es decir, una proteína se conforma por aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Van a ser unas estructuras que van a estar formando a las proteínas. Van a formar diferentes moléculas. Este proceso de formación de proteínas se lleva a cabo en el ribosoma. Bueno, los ribosomas, sí se acuerdan que es un ribosoma, ¿verdad? De sus clases de biología, la célula, ¿qué era un ribosoma? ¿Alguien me puede decir qué era un ribosoma? ¿O ya no se acuerda? ¿Ya hace mucho que vieron biología? Fue hace 2 años, mis. ¿Y qué? Eso es importante, Claudio. No me acuerdo. Viene en tu examen. Bueno, los ribosomas, acordémonos un poquito
que tenemos nuestra célula y los ribosomas se encuentran aquí en toda la, ¿cómo se llama? En la membrana interna, en todo el espacio de entre, bueno, no se encuentra en el espacio intermembrana, se encuentra aquí en ¿cómo se llama? La membrana mitocondrial interna. A ver, espérenme, se los voy a señalar. Bueno, en esta parte, toda la matriz mitocondrial. Estas bolitas son los ribosomas, estos circulitos. Aquí se lleva toda la síntesis, es decir, cómo se van formando estas proteínas. Aquí es muy importante los ribosomas porque gracias a ellos tenemos la capacidad de nosotros crear proteínas y demás que nos van a ayudar a muchas funciones que son vitales para la vida. ¿Ok? Entonces, ¿puedo cambiarle a la siguiente? Sí, Miss. Ok. Acuérdense que hay bueno, lo más importante aquí biológicamente, estamos hablando ya de genética y demás. Todas las proteínas y toda esta parte de herencia y demás es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos como una piel, pues no es ni muy clara, pero tampoco es negra nuestra piel, ¿no? En Cartón el caso, mojado. exactamente, ¿no? Va a depender mucho también del origen de dónde vengamos, ¿no? Entonces, las personas que tienen una baja producción de melanina tienden a ser muy blancas y entonces los rayos solares les afecta mucho, ¿no? Entonces, pero eso también tiene una razón de ser. Generalmente, ¿dónde encontramos este tipo de personas? ¿En qué tipo de climas? Las personas que son muy Fríos. blancas. En Muy climas blancas en climas fríos, muy fríos, exactamente. Entonces, como Rusia. tienen una baja producción de melanina, que es una proteína. Y, por ejemplo, los que tienen piel negra tienen una mayor producción de melanina. ¿Por qué? Porque ¿dónde habitan estas personas? O sea, ¿cómo es En el lugares clima? cálidos. Es muy cálido y entonces necesitan proteger su piel contra la radiación solar porque es muchísima más, ¿no? Entonces también depende mucho de dónde nos desarrollemos, en qué ambiente nos desarrollemos para que se activen estos mecanismos de activación y desactivación de proteínas, ¿ok? Entonces, bueno, las proteínas van a tener muchas funciones. Muchísimas. Pueden ser desde hormonales, pueden ser proteínas que ayudan a la formación de pelo, cabello, dientes, etcétera. Puede ser, las proteínas pueden llegar a convertirse en genes del tamaño tan grande que son, pueden llegar a ser genes que vamos a estar compartiendo con nuestra herencia, con nuestra familia, ¿no? O nuestros papás nos compartieron ciertas características genéticas y nosotros se las vamos a compartir a nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces van a tener una amplia variedad de funciones porque tienen muchas estructuras. Aquí yo les puse diferentes ejemplos, ¿no? Tenemos de estructura, de movimiento, de defensa, de almacenamiento, de señales, de catálisis. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque más adelante, cuando ustedes ya vayan en prepa, van a volver a retomar este tema y entonces ustedes ya van a saber cuáles son las funciones, ¿no? De estructura, que es el colágeno, que es en la piel, la queratina en el cabello, uñas, en los cuernos de algunos animales. En movimiento tenemos un ejemplo que es la actina y la miosina, que van a permitir que nuestros músculos se muevan. O sea, ustedes pueden mover su pierna, pueden mover su cabeza, sus hombros, y esto es gracias a estas proteínas. De defensa, se generan los anticuerpos. Sin los anticuerpos ya estaríamos muertos, ¿no? Las personas que tienen VIH, que son Se morirían más rápido de lo que se muere normalmente. Pues sí, las personas que tienen VIH, ese es el problema. No es tanto que se mueran porque tienen un virus, más bien ellas mueren porque no tienen anticuerpos, no tienen cómo Se defenderse. le bajan las defensas, ¿no? Y cualquier gripita, una gripa te puede llegar hasta matar, ¿no? ¿Por qué? Porque te baja mucho los anticuerpos, porque ya no tienes una producción correcta de anticuerpos. Entonces es por eso que es muy peligroso este virus, porque lo que hace es que acaba con tus anticuerpos y ya no te deja producir más.
entonces tiene que estar controlado. Por eso ya aquí el problema es que como no se cura, entonces tienes que controlarlo. Lo puedes controlar mucho tiempo tomando retrovirales, pero pues aún así cualquier enfermedad, no sé, a lo mejor te comiste algo echado a perder y puede que con eso te vayas a otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos también de almacenamiento, que es la albúmina, que se encuentra en la clara del huevo, en la parte blanquita del huevo. Tenemos de señalización, que son las hormonas. Aquí les puse la hormona del crecimiento. Hay más hormonas, que son proteínas. De catálisis, las enzimas. Ahorita vamos a ver qué son las enzimas. ¿Puedo cambiarle a la siguiente? No, Miss. Ok. No, Miss. Me espero. Ok. Entonces, las proteínas. Tenemos las enzimas que se encargan de acelerar las reacciones químicas necesarias para la vida. Esto está referido hacia la vida, pero también hay enzimas que las utilizamos. Por ejemplo, no sé si alguna vez alguien de ustedes ha escuchado que le tienen que poner que tienen este tipo de resina y le tienen que poner un catalizador. Este catalizador hace que la resina, que es como transparente, con la que se hacen los cuadros, con la que se hacen los llaveros, le ponen este catalizador y el catalizador es una enzima que ¿qué va a hacer? Va a acelerar la reacción y va a hacer que se endurezca esta resina, ¿no? Porque si dejamos ahí la resina puede durar días y días y nunca se va a endurecer. Tienen que ponerle un catalizador. Generalmente se ocupa para hacer cuadros, para hacer llaveros, o sea, cositas pues como de plástico, de resina, ¿no? Entonces, las enzimas no solamente son, o sea, para la vida, o sea, no nada más las tenemos en los seres vivos, sino se aplica a muchas cosas, ¿no? Igual, todos conocemos las proteínas de las personas que son super fitness y que tienen músculos y que bla, 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 y que se toman su proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren obtener algo a partir de ese consumo de proteínas. Como hay diferentes, pues diferentes te van a ir dando cada cosa, ¿no? Que más musculatura y no sé qué tanto. Entonces, miren, aquí ya les puse otra vez albúmina, si quieren ya no la copien. Les puse la proteína de la caseína que se encuentra en la leche. Les puse otro ejemplo de proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina es bien importante porque sin la hemoglobina nosotros no podríamos como vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va transportando el oxígeno en la sangre a todo el cuerpo. Entonces, sin la hemoglobina, pues no habría este transporte, ¿no? Y estaríamos muertos. Hay personas que tienen muy baja su hemoglobina y entonces presentan problemas de salud. Entonces, tienen una oxigenación muy baja. Cuando les ponen el aparatito que ahorita ya se volvió de moda para medir el oxígeno en la sangre, bueno, cómo está tu oxígeno, el oxímetro, te indica si estás como en los niveles adecuados, ¿no? Si hay un problema de hierro, porque el hierro, ya habíamos visto que el hierro trabaja junto con la hemoglobina para transportar el oxígeno, si hay un problema de hierro, probablemente haya una baja de oxígeno en el cuerpo. En las hormonas tenemos la insulina, la hormona del crecimiento, que ya también la habíamos visto antes. Nada más agreguen la de la insulina. En los anticuerpos, que también ya les había comentado. Y también en los venenos, por ejemplo, en venenos de serpientes, venenos de arañas, son proteínas, ¿ok? Están conformados por proteínas. ¿Puedo cambiarle a la siguiente? Espere, deje copio las Ok. proteínas. Pausa. Sí. Ok. Entonces, una de las proteínas más famosas y que todo mundo conoce son los ácidos nucleicos. El ADN. Exactamente. El ADN, chicos, es responsable de transmitir características tanto físicas como fisiológicas. Es decir, ustedes se parecen a lo mejor a su mamá, a su papá, o dieron como el famoso abuelé, y entonces abuelearon y no se parecen ni a su mamá ni a su papá, pero se parecen al abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta
información genética se guarda en el ADN. Está presente en este conjunto de información genética, incluidas las enfermedades. Todos hemos escuchado que la diabetes es una enfermedad genética, ¿no? Y entonces cuando vas al médico te preguntan, ¿tu mamá tiene diabetes o tu papá padeció diabetes o alguien de la familia? Y pues tú le dices, no, pues sí, mi abuelita padeció y entonces tu mamá tiene riesgo de padecer diabetes, ¿no? O tu papá, ¿no? Dependiendo por quién haya sido heredada, ¿no? Y así hay muchas enfermedades genéticas que obviamente se van dando con generación en generación, se va pasando esta activación de genes, pero Transmitiendo de generación en generación. exactamente, solamente que aquí algo es bien importante. No porque tu mamá haya tenido diabetes, hay una probabilidad del 100% que tú vayas a tener. Aquí tiene mucho que ver también la alimentación, como les mencionaba, tiene que ver mucho el ambiente en el que tú estás viviendo, ¿no? En el que te estás desarrollando. Si obviamente te levantas a las 6 de la mañana, te tomas tu coca de 600 mililitros, desayunas unas donas glaseadas y luego a media mañana se te antoja, no sé, unos taquitos y entonces no llevas una buena alimentación, obviamente tienes más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, aquí es muy importante que tampoco nos hagamos a la idea de que, ay, como mi mamá tuvo diabetes, yo voy a tener diabetes. Es una probabilidad porque tenemos el gen, tenemos la información genética de nuestra mamá, de nuestro papá. Pero si yo me cuido, si yo trato de no consumir tanta azúcar, etcétera, no habría por qué desarrollarse, a menos que sea un caso muy, muy, Severo. exactamente, o sea, que sí sea así como un caso muy obligado, así que el gen de verdad está muy, muy, muy presente, o sea, que de verdad generación en generación en generación, aunque se cuiden, tiene diabetes, ¿no? Entonces ahí sí, pues sí aumenta el riesgo, pero no es un 100% de que a ustedes les va a dar diabetes o que les va a dar, ¿qué otra enfermedad es genética? ¿No se acuerdan de sus clases de biología? ¿No? Creo que La hay cardiopatía. cardiopatía, sí hay algunas cardiopatías que sí. Por ejemplo, Asma. Cáncer. el asma, el cáncer no, fíjense que el cáncer es algo muy curioso, el cáncer no es genético, el cáncer es una anomalía en el ADN sí, pero esta puede ser por muchas cosas. O sea, desde la radiación solar, por ejemplo, que ustedes nunca se cuidan del sol y entonces se van y están en la cancha 3 horas y regresan a su casa y están todos quemados y eso se repite. Ahí puede Yo nunca me pongo bloqueador. pues O sea, muy mal, muy mal. Pues paso mucho tiempo bajo el sol y sin protección, entonces me va a dar cáncer. No, no te va a dar cáncer. O sea, esto tiene que ser una actividad que sea constante. O sea, por ejemplo, si Amelia desde que tiene memoria se expone al sol 3 horas diario y nunca se protege, es muy probable que Amelia pueda desarrollarlo. Es probable, mas no es una regla. El cáncer no conoce de condición física, no conoce de condición económica, no conoce de que, ay, me cae mal, entonces le voy a dar a él. No, no, no. El cáncer te puede dar a ti, le puede dar a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. O sea, es una condición muy rara y se lleva a cabo por mutaciones generalmente. Hay una mutación en el ADN. Entonces, ¿es peligroso? Claro, es peligroso porque un cáncer, ¿cuál es la característica? Es que se empiezan a dividir las células. Nuestras células tardan en dividirse aproximadamente cada 20 minutos. Cada 20 minutos se van dividiendo, ¿no? 20 minutos, ya hay 2 células y así son También exponenciales. se puede caer el pelo, ¿no, Miss? Eso ya es cuando te dan la quimio. Esa es la quimioterapia. Ajá. En la quimio lo que hacen es matar todas las células, buenas Pero y no, la malas. quimio no. Es lo que iba a decir, que no distingue. No entre reconoce células como nada malas. más, ay, nada más voy a matar al cáncer. No, no, no. Ahí te matan. No, Bueno, mata de cualquier tipo, ¿no? exactamente, mata células de cualquier tipo y entonces es por eso que se les cae el cabello, que se ven todos pálidos,
tienen Les que quema la garganta, ¿no? En algunos Pues ahí casos. depende, sí, depende de la persona. Y depende también la quimio y depende también el tipo de cáncer que tenga. Ya una vez que es metastásico, que ya se fue a todos los órganos, ya es muy difícil que la persona se recupere, ¿no? Pero Sobreviva. está complicado. Bueno, el ADN es un ácido nucleico, igual que el RNA. Recordemos que nosotros tenemos el ADN y también tenemos, cuando se separan estas cadenas, se forma solamente una cadena. Aquí tenemos dos hélices, si se dan cuenta son dos hélices. Entonces, el RNA, los virus solamente tienen una cadena y es una cadena de RNA. Por eso son, todos los virus pues tienen muchas proteínas porque están conformados de ácidos nucleicos. Son esenciales para la vida, bueno, en este caso los ácidos nucleicos, porque van a formar la estructura y la síntesis de las proteínas que mantienen vivos a los organismos, es decir, de nosotros. Los ácidos nucleicos entonces tienen esta parte fundamental que van a formar la estructura y la síntesis de las proteínas para mantener a los organismos vivos. ¿Puedo continuar con la siguiente? Sí, sí, ya le puede cambiar. Ya me voy a apurar porque ya le estoy robando tiempo. Entonces, el ADN está formado, chicos, por cientos de átomos que están unidos en una doble hélice. Entonces, hagan este esquema de tarea. Tenemos una hebra y tenemos la otra hebra de DNA. Y va a estar unido por bases nitrogenadas, así se les conoce, bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la timina y la citosina, AGTC, adenina, guanina, timina y citosina. Estas bases nitrogenadas, ¿a qué les suena? ¿Qué tiene que? ADN. No, nitrógeno. Bases nitrogenadas. Aquí está su fórmula estructural. Tenemos que tienen hidrógeno y nitrógeno, ¿ok? Por eso son bases nitrogenadas. Entonces, de esto se conforma el ADN, ¿vale? Está conformado por estas bases nitrogenadas de ADN y está formado en una doble hélice. Si yo les pregunto en el examen, chicos, ¿cuál es la importancia del ADN? ¿Cuál podría ser? Está formada por doble hélice. Genética. ¿Cuál es la importancia del ADN? Transmite la información genética. Exactamente, va a transmitir la información genética, ¿ok? A las próximas generaciones, ¿ok? Ya después, ya que regresemos, retomamos el tema de las mutaciones, que es un tema muy interesante.